Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Hola y bienvenidos a Morning Root. Hay momentos en la Biblia en los que parece que toda la historia se detiene. Después de capítulos llenos de confrontaciones, milagros y juicios, Dios hace una pausa. Antes de sacar a Israel de Egipto, antes de abrir el Mar Rojo y antes de comenzar el viaje hacia la tierra prometida, el Señor detiene a su pueblo para enseñarles algo que jamás debían olvidar. La libertad no comenzaría con un camino abierto, comenzaría con un sacrificio. Eso es precisamente lo que encontramos en Éxodo capítulo 12. Hasta ese momento hemos visto el poder de Dios enfrentando el orgullo de Faraón y derribando los falsos dioses de Egipto. Sin embargo, ahora el enfoque cambia completamente. Dejamos atrás las plagas y entramos en una de las escenas más sagradas de toda la Biblia, la primera celebración de la Pascua. A primera vista podría parecer un cambio brusco. Pasamos del juicio a una ceremonia llena de instrucciones muy específicas, pero en realidad ambas cosas forman parte del mismo plan de Dios. Él no solo rompe las cadenas que mantienen esclavo a su pueblo, también abre un camino para que puedan vivir en una nueva relación con Él. Porque la verdadera libertad nunca consiste únicamente en salir de un lugar, consiste en pertenecer a un nuevo Señor. Por eso, antes de sacar físicamente a Israel de Egipto, Dios prepara su corazón para comprender quién los está salvando y de qué manera lo está haciendo. Cada detalle de esta celebración tiene un significado profundo. El Señor ordena que cada familia tome un cordero. No podía ser cualquier animal, debía ser un macho de 1 año y sin defecto alguno. Durante varios días permanecería con la familia antes de ser sacrificado. No era una elección improvisada. Dios quería que el pueblo comprendiera el valor de aquello que iba a ofrecer. Mientras leemos estas instrucciones, es imposible no pensar en Jesucristo. Muchos siglos antes de su nacimiento, Dios ya estaba preparando a su pueblo para entender el sacrificio que un día haría por toda la humanidad. La Pascua no era solamente una celebración para recordar la salida de Egipto, también era una sombra que apuntaba hacia la cruz. Así como aquel cordero debía ser perfecto, Jesús viviría una vida completamente sin pecado. Así como el cordero era valioso para la familia que lo ofrecía, el padre entregaría lo más valioso que tenía a su propio hijo. Y así como el sacrificio del cordero abriría el camino hacia la libertad de Israel, el sacrificio de Cristo abriría el camino para nuestra reconciliación con Dios. Nada de esto ocurrió por casualidad. Dios estaba escribiendo una historia que atravesaría toda la Biblia. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús por primera vez, no dijo simplemente, ahí viene un gran maestro o ahí viene un profeta. Sus palabras fueron mucho más profundas. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella declaración solo podía entenderse plenamente a la luz de Éxodo 12. El verdadero Cordero había llegado, pero Dios no solo dio instrucciones acerca del Cordero, también explicó qué debía hacerse con su sangre. Cada familia debía tomar parte de esa sangre y colocarla sobre 2 postes y el dintel de la puerta de su casa. Aquella marca sería una señal visible de confianza en la promesa de Dios. Esa noche el ángel del Señor recorrería Egipto y al ver la sangre pasaría de largo sobre aquella casa. De allí nace el nombre de la Pascua. El Señor pasó por encima de los hogares protegidos por la sangre del sacrificio. Es importante entender que no era la madera de la puerta la que salvaba a la familia, tampoco era el mérito de quienes vivían dentro de la casa. La protección no dependía de que fueran mejores personas que los egipcios, dependía únicamente de confiar en la palabra de Dios y obedecer lo que Él había mandado. Imagino a aquellas familias mientras caía la noche. Algunos quizá no entendían completamente por qué debían hacer aquello. Otros seguramente tenían preguntas que nadie podía responder todavía. Pero llegó un momento en que ya no era tiempo de seguir haciendo preguntas, era tiempo de obedecer. Tomaron la sangre, la colocaron sobre la puerta y permanecieron dentro de la casa confiando en que Dios cumpliría exactamente lo que había prometido. Así funciona también la fe. Muchas veces queremos comprender cada detalle antes de obedecer al Señor. Esperamos tener respuestas para todas nuestras preguntas antes de dar un paso. Sin embargo, la fe casi siempre comienza al revés. Primero, confiamos en el carácter de Dios, después, con el paso del tiempo, Él nos permite entender mucho más de lo que al principio pareció un misterio. Eso fue lo que ocurrió aquella noche. La sangre sobre la puerta era una declaración pública de confianza. Cada familia estaba diciendo, creemos que Dios hará exactamente lo que ha prometido. Siglos más tarde, esa misma imagen encontraría su cumplimiento definitivo en la cruz. Así como la sangre del Cordero protegió a las familias de Israel del juicio, la sangre de Jesucristo nos ofrece perdón, reconciliación y una nueva vida para todo aquel que pone su confianza en Él. La diferencia es que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse cada año. Él murió una vez y para siempre. Su obra quedó completa.
Lo único que Dios sigue invitándonos a hacer es responder con la misma fe que tuvieron aquellas familias en Egipto, creer en su promesa y recibir el regalo de la salvación que solamente Él puede ofrecer. Pero la Pascua no terminaba con el sacrificio del cordero ni con la sangre sobre la puerta. Dios también dio instrucciones muy precisas acerca de la comida que debían compartir esa noche. Entre ellas había un detalle que a simple vista podría parecer poco importante. Durante 7 días debían comer pan sin levadura. Para nosotros puede sonar como un simple cambio en la receta del pan. Sin embargo, para el pueblo de Israel aquella orden tenía un significado mucho más profundo. En parte era una cuestión práctica. Dios les estaba diciendo que se prepararan para salir inmediatamente. No habría tiempo para esperar que la masa fermentara. Cuando llegara el momento, debían estar listos para partir sin demora. La libertad estaba más cerca de lo que imaginaban y no podían actuar como si todo siguiera igual. Pero ese pan sin levadura también transmitía una enseñanza espiritual que iría mucho más allá de aquella noche. Con el paso del tiempo, la levadura llegó a representar la influencia del pecado. Así como una pequeña cantidad de levadura termina extendiéndose por toda la masa, un pecado que permitimos permanecer en nuestra vida nunca se queda aislado. Poco a poco comienza a influir en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra manera de pensar. Por eso Dios ordenó retirar toda la levadura de las casas. No era simplemente una tradición religiosa, era una invitación a dejar atrás la vieja manera de vivir. Muchos años después, el apóstol Pablo retomó esta misma imagen para hablar de la vida cristiana. Explicó que, así como Israel celebraba la fiesta de los panes sin levadura, ahora nosotros somos llamados a vivir con sinceridad y verdad, dejando atrás la malicia y la maldad. La Pascua no solo hablaba de un pueblo que salía de Egipto, también anunciaba una vida transformada para quienes pertenecen al Señor. Ese es un recordatorio que necesitamos escuchar con frecuencia. A veces pensamos que la salvación consiste únicamente en que Dios perdone nuestros pecados, y ciertamente lo hace, pero su propósito no termina allí. Él también quiere transformar la manera en que vivimos. No nos rescata para que sigamos siendo las mismas personas de antes, nos rescata para formar en nosotros un corazón nuevo. Es posible aceptar el perdón de Dios y al mismo tiempo seguir alimentando actitudes que sabemos que no le agradan. Guardar resentimiento, vivir con doble intención, acostumbrarnos a pequeñas mentiras o justificar conductas que el Señor ya nos ha mostrado que debemos abandonar. Es como intentar celebrar la Pascua mientras seguimos guardando la levadura en la casa. Dios desea algo mucho más profundo. Quiere que la obra que comenzó en nuestro interior también se refleje en nuestra manera de vivir. Por eso Éxodo 12 une estas dos imágenes de una forma tan hermosa. Primero aparece el cordero, después viene el pan sin levadura. Primero recibimos la gracia de Dios, después aprendemos a vivir como personas que han sido alcanzadas por esa gracia. El orden es muy importante. No vivimos una vida santa para ganar el amor de Dios. Vivimos una vida transformada porque ya hemos recibido su amor. Israel no quitó la levadura para ser liberado de Egipto. Quitó la levadura porque Dios ya había preparado el camino para su liberación. De la misma manera, nosotros no obedecemos para que Cristo nos acepte. Obedecemos porque Cristo ya nos aceptó por medio de su sacrificio. Esa diferencia cambia completamente la forma en que entendemos la vida cristiana. No obedecemos movidos por el miedo, obedecemos movidos por el agradecimiento. Mientras el pueblo compartía aquella cena, probablemente no alcanzaba a comprender todo el significado de lo que estaban viviendo. Para ellos era la noche en que Dios iba a sacarlos de la esclavitud. No podían imaginar que, siglos después, otro cordero derramaría su sangre para ofrecer libertad no solo a Israel, sino a personas de todas las naciones. Nosotros tenemos el privilegio de mirar la historia completa. Podemos ver cómo cada detalle de la Pascua encontraba su cumplimiento perfecto en Jesucristo. El cordero sin mancha, la sangre que trae perdón, la invitación a una nueva vida, todo apuntaba hacia Él. La gran pregunta ya no es si comprendemos absolutamente cada detalle de ese plan. La pregunta es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más personal. ¿Hemos respondido con la misma fe que tuvieron aquellas familias en Egipto? Ellos no entendían todo lo que Dios estaba haciendo, pero confiaron en su palabra y obedecieron. Nosotros conocemos el final de la historia. Sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sabemos que su sacrificio fue suficiente para darnos una nueva vida. Ahora nos corresponde responder con la misma confianza. Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Esto fue Nueva Versión Internacional. Oremos. Señor, gracias porque desde el principio preparaste el camino para mostrarnos el inmenso amor que revelarías en Jesucristo. Gracias porque el sacrificio del Cordero Perfecto abrió para nosotros el camino del perdón y de una nueva vida. Ayúdame a responder cada día con una fe sencilla y obediente, confiando en tus promesas, aun cuando no comprenda todo lo que estás haciendo.
También quiero vivir una vida que refleje la obra que has comenzado en mí. Quita de mi corazón todo aquello que no te honra y enséñame a caminar con sinceridad, verdad y gratitud. Gracias porque tu gracia no solo me perdona, sino que también me transforma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que recuerdes esta verdad. La sangre de Cristo no solo nos libra del juicio, también nos abre el camino para vivir una vida completamente nueva junto a Él. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios,